Bueno, ¿qué pide la función de transferencia? Que generemos cuánto se desplaza x2, o más bien que saquemos lo que es el desplazamiento 2 sobre la fuerza aplicada. Aquí es un solo sistema. Podemos tener muchas masas o más bien muchos desplazamientos, y por cada desplazamiento que nosotros tengamos se le llama, por ejemplo en este caso es un sistema que tiene dos, se me fue ahorita el nombre, son dos desplazamientos de dos giros de libertad, así se le llama. Entonces, tenemos que analizar para este caso, por ejemplo, la masa 1, hacer su diagrama de cuerpo libre como veníamos trabajando en el anterior. Hacemos el diagrama de cuerpo libre de cómo se comportan los elementos pues que están conectados en la masa 1, ¿no? Y cómo se comportan con respecto al desplazamiento de esta masa. Y volver a hacer un análisis de los elementos de la masa 1 cuando la masa 2 está desplazando y la masa 1 está estática. O sea que tendríamos que hacer 4 diagramas de cuerpo libre o 2 diagramas de cuerpo libre en donde expresemos todas las fuerzas aplicadas, ¿no? Entonces, el primer diagrama de cuerpo libre va a ser el análisis de la masa 1 respecto a su desplazamiento, ¿no? Respecto a M1. La fuerza está aplicada en la masa 1, por lo tanto, la fuerza va de este lado. Ya vamos a trabajar directamente con las impedancias. Ahora, para el resorte 1, ¿cede o se opone? Se opone. Entonces, sería K1 por X1, ¿no? Tengo la masa 1, se opone, ¿no? Va a ser M1, S cuadrada por X1. De ahí que tengo el amortiguamiento. Amortiguamiento viscoso 1, ¿cede o se opone? Se opone. Entonces va FV1 por S por X1. De ahí que otro tengo conectado ahí, tengo el resorte 2. ¿El resorte 2 cede o se opone? Se opone. ¿Por qué? Porque cuando se desplaza, se comprime, ¿no? K2. O sea que un resorte siempre se va a poner, así se vaya, la posición en que esté siempre se va a poner porque o se comprime o se genera resistencia cuando se comprime y genera resistencia cuando se expande. Sí y no, ahorita vas a ver por qué. Aquí está oponiéndose, ¿no? ¿El amortiguamiento viscoso cede o se opone? Se opone. FV3, perdón. FV3S por X1. Sale. Este fue el análisis de M1 cuando M1 se está desplazando y M2 está estático. Ahora, el siguiente diagrama de cuerpo libre va a ser, seguimos analizando el desplazamiento 1, pero cuando M1 está estático y M2 se está desplazando. ¿Y qué es lo que analizamos aquí? Únicamente vamos a analizar aquellos elementos que tengan en común, que en este caso va a ser FV3 o amortiguamiento viscoso 3 y resorte 2. ¿Por qué solo esos? Porque son a los únicos elementos pues que le va a afectar realmente lo que haga M2. No. Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Por qué FV3? Yo creo que es muy similar a un resorte. Entonces, cuando la masa 1 se está desplazando, así es. Y el espacio estático. M2 es como una pared, así es. Bueno. Entonces, si no tuviera M2. Sí, obvio. Pero los dos no pueden estar en movimiento. Uno siempre tiene que estar estático. Es que yo lo veo así, es como una cadenita. Es como que si tuviéramos dos carritos en serie. Al momento de tú aventar un carrito, en lo que esa fuerza que trae el primer carrito llega al otro,
hay cambios en los elementos que tengan en común uno con otro, ¿no? Entonces su desplazamiento no siempre va a ser igual. Siempre va a haber desplazamiento, sí, pero no va a ser igual. Ahora, lo único que estamos haciendo acá es analizar cómo se comporta o cómo es el desplazamiento de la masa 1 cuando la masa 2 está estática y viceversa, ¿no? ¿No? Entonces, en este caso, vamos a seguir analizando este desplazamiento, pero cuando M2 está desplazando, la masa 2 está desplazando y M1 está estático. Y vuelvo a lo mismo. Únicamente afecta al amortiguador 3, amortiguamiento viscoso 3, y al resorte 2, porque son los elementos que están en común. Así haga lo que haga, pues no le afecta al resorte 1. ¿Por qué? Porque está la masa de por medio, ¿no? Entonces, K3 cuando estés analizando a la masa 2. Mientras no. O sea, va a ser 4 diagramas de cuerpo. Son 4 diagramas de cuerpo libre o 2 diagramas de cuerpo libre en donde anotes todas, ¿no? Nada más indicando con respecto a qué desplazamiento estás analizando. Por ejemplo, vamos a hacer M1 respecto a M2. Entonces, Y en vez de poner XS, nada más ponemos X1, X2. así es. M1 con respecto a M2, ¿cómo se comporta? Vamos a empezar por el resorte. ¿Cede o se opone? Cede, ¿no? K2. Así es. Entonces, en este caso, cede, pues sería K2, pero como estamos analizando con respecto a M2, va a ser K2 por X2 de S, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sale. Amortiguamiento viscoso 3, ¿cede o se opone? Cede. Entonces va a ser FV3 de S por X2. Pueden hacer 2 o lo pueden expresar en el mismo diagrama de cuerpo libre. K2 por X2 O sea, puede ser 1. y FV3S por X2, ¿no? Pero siempre indiquen con respecto a qué están analizando, si no, se van a perder. Cuando Entonces, dice usted indicar respecto a dónde es X2, ¿no? tu desplazamiento, sí. Entonces lo voy a quitar para que no nos confundamos. Sale. Siguiente paso, armar nuestras ecuaciones. Y aquí me queda M1 S cuadrada por X1. ¿Ya no analiza K3? No, porque no afecta. Acuérdate que cuando estamos haciendo ese análisis es únicamente los elementos que tienen en común las dos masas. Y K3 no le afecta. Sí, ahorita lo van a hacer. Sale M1 S cuadrada por X1 más FV1 Más K1. más FV3 por S X1, que es este y este, más K1 más K2 por X1. Esto es igual a F más FV3S por X2 más K2 por X2. ¿Dudas, chavos? Yo ahorita no me quedó la duda. Bueno, de lo de ahorita. K3 no se analizó porque no tiene en común. Pero K1, entonces, ¿por qué sí? Porque estás analizando la masa 1. Estás analizando el desplazamiento 1. Ok. Entonces, no tenga en común la M2. No, por eso les decía que a cada desplazamiento, por ejemplo, en este caso que hay 2 desplazamientos, son 2 grados de libertad. En mecánica se le conoce como 2 grados de libertad. Entonces, haces ese análisis. M1 con respecto a su desplazamiento y cómo se comportan, pues todos los elementos que están con él. Y sigues analizando a M1, pero cuando M1 está estático y M2 se desplaza, ¿no?
Lo único que afecta son estos elementos. Por eso dice que son ¿No? 4 diagramas de cuerpo libre, porque al analizar M2 sería lo mismo, pero ya en vez de K1 tomaríamos K3. Así es. Ajá, yo tengo una duda. ¿Qué? ¿Podría volver a explicar lo de FB1, K2 y FB3 para X1? No, estaba escribiendo ahí, no. FV1, Sí, FV1 es por eso está cediendo, está se opone. ¿no? FV1 y FV2 se oponen. ¿Cómo lo sabe? Ahí Porque está Es una motivación. Sí, así es. Ya necesitan darle un repaso a su cuaderno de mecánica. No, solo digo dónde está FB1 en el diagrama. Aquí. y había explicado algo Aquí. de K2. Digamos que está aquí entre la La pared y aquí. Profa, Mande. había explicado lo del K2 y el FV3 que como está el M2 ya no cede, sino que se opone. Es porque Cuando analizas con respecto a M1, sí. ajá, Cuando analizas con respecto a M2, no, porque si por ejemplo es M1 ya se movió, ¿qué pasó con el resorte? se contrae. Así es, entonces al momento de M1 quedar estático, M2 entra en movimiento. Ok, y ahí Entonces, en este caso, ya a la reducción podríamos analizar FB3. No se elimina, simplemente Se anulariza. no, porque está con respecto a distinto desplazamiento. Sale. Entonces, acuérdense, sumatoria de impedancias va a ser igual a la fuerza que se le esté aplicando en el sistema. Entonces, me queda ms cuadrada más FV1 más FV3 por S más K1 más K2, todo esto por X1, ¿no? Y del otro lado de la igualdad tengo dos impedancias que están sumándose y pasan de este lado restando, ¿no? Menos FV3 de S más K2 por X2 igual a la fuerza, ¿no? ¿Dudas, chavos? ¿Hay 3x1 arriba? 3x1. ¿Cómo 3x1? Sí, arriba. Este y este. Sí, está factorizado. ¿Dudas, chavos? Sale, ecuación 1. Ahora vamos con la ecuación 2. Sale, ecuación 2. ¿De dónde va a salir? De hacer el análisis, en este caso de la masa 2, con respecto a su mismo desplazamiento, y hacer el análisis de la masa 2, pero cuando esta está estática y la masa 1 está en movimiento, ¿no? Entonces va a ser M2 respecto a M2. Sale, empezamos. Amortiguamiento viscoso 3. ¿Cede o se opone? Se opone. Se opone. Va a ser FV3 por S de X2. Resorte 2, ¿cede o se opone? Se opone. K2 por X2. Amortiguamiento viscoso 2, ¿cede o se opone? Se opone. La masa, pues por consiguiente, ¿no? Se opone.
Y el resorte Se pone. también se opone. Sale, este fue diagrama de cuerpo libre de la masa 2 con respecto a su mismo desplazamiento. Ahora vamos a M2 respecto al desplazamiento de M1, es decir, que M2 queda estático y M1 está en movimiento. ¿A qué elementos afecta? Pues únicamente a los que tienen en común, ¿no? Que es amortiguamiento viscoso 3 y K2. Entonces, ceden. ¿Dónde? Ah, aquí, sí. Sale. Entonces, ¿ceden o se oponen amortiguamiento y resorte? Ceden. Por lo tanto, FV3S por X1 y K2 por X1. ¿Dudas, chavos? ¿Por qué se.? Cuando se comprime, cede, ¿no? No. Cuando M1 está estática y M2 está en movimiento, es el mismo análisis que hicimos en el primero. ¿Qué pasa con el resorte? Se comprime, puede que se comprima o pueda que se estire, ¿no? Entonces, cuando M2 queda estático y M1 entra en movimiento, pues ya cede, ¿no? Mira. ¿Mande? De los péndulos más o menos, que uno queda aquí y el otro se va. Ándale. Sale. Armen su ecuación y nos va a quedar M2 S cuadrada más FV2 más FV3 por S, que son este y este, más K2 más K3. Todo esto es por X2. ¿Es la ecuación o los? A ver, aquí tenemos un error. Porque la fuerza está aplicado en M1. Entonces, al estar aplicado en M1, acá ya no se escribe la fuerza, ¿no? Si la fuerza estuviera en M2, en la primera ecuación que sacamos, hubiera sido igual a 0. ¿No? Entonces, en este caso, la fuerza no está aquí. Entonces, va a ser igual a FV3 más K2 Y ya después. por X1. Y después sería 0. Igual a 0. Así es. Entonces, sumatoria de impedancias es igual a las fuerzas aplicadas y ya nos va a quedar menos FV3S más K2 por X1 más M2S cuadrada FV2 FV3 por S más K2 y K3 por X2 igual a 0. ¿Dudas, chavos? ¿No? Porque ahora lo igualó a 0. Porque te dice que es sumatoria de impedancias es igual a sumatoria de fuerzas aplicadas, ¿no? En este caso, la fuerza está en M1, por eso lo pusimos en M1, ¿no? Entonces, si no llevaba la fuerza. No, Entonces me equivoqué. punto menos. Sale. Que no le entiendo, que me pierdo, que no sé si lo que estoy haciendo está bien. Hagamos la analogía. Y vamos a empezar.
K1 aquí voy a poner a M1 S cuadrada FB1 de S FV3 de S K2 aquí tengo la fuerza también y ¿qué tengo acá? El amortiguamiento viscoso 1, ¿no? Salud. Pero ya averiguó la marca ¿Ya lo había puesto? Ah, bueno, ok. Vamos a quitar eso. De este lado que tengo la masa 2. Tengo amortiguamiento viscoso 2. Tengo el resorte 3. Y ya, ¿verdad? Sale, me dice que el desplazamiento es análogo a la corriente, por lo tanto, X1 y X2. Vamos a empezar. Va a ser K1 por X1 más M1 S cuadrada por X1 más FV1 de S por X1 más FV3 de S X1 menos X2 más K2 por X1 menos X2. ¿Y esto a qué va a ser igual? A la fuerza, ¿no? Bueno, entonces esto nos quedaría como M1 S cuadrada. Me voy a ir paso por paso para que no nos perdamos. Más FV1S X1 más FV3S X1 más K2 por X1 y ya, ¿verdad? K1 me falta. Más K1 X1 menos FV3S X2 menos K2 por X2 igual a F. Agrupamos términos. Va a quedar M1 S cuadrada más FV1 más FV3 más K1 más K2, todo esto por X1, ¿no? Menos FV3S más K2 por X2 igual a la fuerza, ¿no? Y nos tiene que quedar exactamente la misma ecuación. Cualquier método que ustedes quieran utilizar es el correcto, ¿no?